Bendiciones, hermanos. Se encuentra con usted el pastor Juan del Soriano, como siempre, para llevarle un contenido de enseñanza y edificación para cada uno de ustedes. Te aconsejo que te suscribas a nuestro canal porque este tema te va a interesar. Vamos a hablar del tema ¿quiénes son los demonios? Estuvimos hablando en el video exterior ¿quién es Satanás? Dejamos un preview, una introducción. Luego vamos a estar haciendo otro video para hablar con más amplitud. En ese video, todos ustedes, lo que lo vieron, claro, fueron edificados. Yo sé que en este también. Vamos a leer una cita bíblica para iniciar esta hermosa enseñanza. Vamos a estar, gloria a Dios, rápidamente yendo a la lectura de Apocalipsis 12, verso 3. Vamos a estar leyendo. Si usted me puede acompañar, se lo vamos a agradecer. Tiene una Biblia ahí, busque Apocalipsis. Así, aquí está Apocalipsis 12, verso 3 en adelante. Así dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devolver a su hijo tan pronto como naciese. Gracias, eterno Dios, por tu palabra que han sido leídas. Te damos gracias por tu misericordia y tu amor. Bien, hermano, como podemos ver ahí, donde leímos un Apocalipsis, dice que el dragón arrastró la tercera parte de las estrellas, de los ángeles a la tierra. Hay muchos versículos que lo dice de diferente manera. Aquí el término o la palabra estrella se usaba simbólicamente para referirse a los ángeles. Amén. El hecho de que Satanás arrastrara un tercio de las estrellas revela que del ejército entero de ángeles, un tercio de ellos sigue a Satanás en su revuelta original. Un tercio. Aquí hay algo que quiero aclarar en este contenido, ¿verdad? Eh, el tercio que revela que Satanás arrastró no quiere decir que Satanás tiene o sea, que Satanás arrastró más ángeles que lo que Dios tenía. Sino, recuerden que en el video anterior leímos que Satanás, el lucero de luz, perdón, antes de ser Satanás, fue puesto en el Edén de Dios, fue puesto en el monte de Dios, fue puesto en un lugar a liderear y con él se le pusieron ángeles allí. Eso no quiere decir que Dios solamente tenía esos ángeles que están ahí, que Satanás eh, se llevó la tercera parte de los ángeles de Dios. O sea, se llevó la tercera parte de los ángeles que estaban ahí con él en el lugar donde Dios los plantó. Sí me doy a entender. O sea, hay diferentes vertientes, diferentes interpretaciones. Hay teólogos que sostienen una cosa y otros que sostienen otra. Pero basado en lo que dice la palabra de Dios, que es donde usted y yo tenemos que enfocarnos, hay muchas cosas que yo, por ejemplo, comparto con ustedes, que en términos teológicos, hay otras personas, otros teólogos, maestros que tienen otra vertiente. Pero eso no quiere decir que lo que yo esté diciendo o ellos estén diciendo sea falso. Ahora, hay falsos maestros, hay falsos profetas. ¿Cuáles son los falsos profetas o falsos maestros? Son aquellos que profetizan
fuera del orden bíblico. Son aquellos que enseñan enseñanzas que están contra lo que dice la palabra o fuera de la palabra. Ahí usted puede entender lo que yo le quiero decir. Amén. Bien, hay personas que me han preguntado cuántos demonios hay. Entonces vamos a leer en Hebreos capítulo 12, verso 22. Vamos a ver qué nos dice aquí. Acompáñenos a la palabra de Dios para poder entender acerca Hebreo, libro de los Hebreos, que me ayuda ahí, Nuevo Testamento. Escúcheme que lo estoy buscando aquí. Aquí vamos, libro de los Hebreos. Aquí viene, Hebreos. Ahí está, ya lo tengo. Hebreo, capítulo 12, verso 22. Hebreo 12, verso 22. No se desespere, trate de buscarlo, anote su cita bíblica para que luego usted haga su propia exégesis ahí en su casa de la palabra del Señor. Bien, verso 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Amén. Quiere decir que hay millares de ángeles. Amén. Vamos a leerlo del verso 21. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Verso 23 dice, a la congregación de los primogénitos que estaban inscritos en el cielo, a Dios juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús mediador del nuevo pacto y a la sangre raciada que habla mejor que la de Abel. Bien, mis santos hermanos, el punto es que en cuanto a cuántos demonios hay, literalmente, no hay un número en específico. Sí hay millares de demonios, así como vemos en el libro de Gloria a Dios de Hebreos, capítulo 12, verso 22. Dice que hay millares de ángeles. Ahora, ¿dónde usted va a encajar para entender lo que le estamos hablando? En una ocasión Jesús estaba en la tierra de Gadara. Dice la escritura que Jesús inmediatamente llegó, vino el gadareno y se acercó a él. Cuando el gadareno se acercó a Jesús, dice la palabra de Dios que Jesús le preguntó su nombre y ellos le dijeron que se llamaban legión. Una legión, según los romanos, estaba compuesta por 6,000 soldados. Lo que quiere decir es que en ese cuerpo habían 6,000 demonios. Entonces, los demonios no tienen un número bíblicamente exacto de cuántos son, sino que sabemos que la tercera parte de los ángeles que estaban con lucero de luz, quien ya es Satanás, el diablo, fueron desterrados con Satanás, hermanos. Pero son millares. No hay un número específico que se pueda decir, bueno, es 1,000,000, 2,000,000, pero como le indico, mis santos hermanos, es profundo eso. Es profundo porque muchas personas se hacen esa pregunta. ¿Cuántos ángeles hay y cuántos demonios hay? ¿Quién tiene más?
Satanás o Dios. Todos sabemos que Dios es más poderoso, pero vemos a Satanás hacer cosas terribles. Así como dice en Apocalipsis, donde leímos que al dragón se le dio poder para hacer señales. O sea, a Satanás se le dio poder para hacer señales en los cielos. Y el enemigo tiene su poder, claro está, ahora mismo está limitado. Entonces, según la escritura en el libro de Mateo capítulo 8, verso 28, y quiero que usted lea conmigo, aquí dice que cuando Jesús llegó a la región de Gadara, que estaba a la otra orilla del lago, dos hombres que tenían demonios salieron de entre las tumbas. Eran tan peligrosos que nadie podía pasar por ese camino. Cuando cuando los dos hombres se acercaron a Jesús, perdón, escúchenme, mis santos hermanos, gloria a Dios, aleluya. Ahí estamos hablando de lo que fue el episodio de cuando Jesús llegó a Gadara que mencionamos. En Mateo 8, 28, usted puede, Mateo capítulo 8, 28, verso 28, usted puede encontrar un apoyo bíblico, ya que hermano, en el otro video me estaban cuestionando de que no damos cita bíblica. En realidad, nosotros sí damos cita bíblica. Ahora, hay asuntos, por ejemplo, cuando estamos hablando, en el estudio pasado estábamos hablando de quién es el diablo. Entonces, estamos apoyados en unas citas bíblicas como el libro de Isaías, libro de Isaías 14 en adelante, estábamos hablando ahí donde da mucho, o sea, todo lo que hablamos estaba ahí, y Ezequiel capítulo 28, verso 14, o sea, son textos bíblicos que tienen una narrativa eh, bien completa o bien amplia, o sea que ese tema de quién es el diablo amplía mucho, o sea, es muy grande en cuanto a cita bíblica, o sea, prácticamente dimos una introducción ahí, pero es un tema bien amplio, es como el de los demonios, es un tema que es bien amplio. Entonces, hermano, siguiendo lo que estamos hablando, vamos a hablar ahora en esa misma área de los demonios, la organización de los demonios. Entonces, es importante que usted sepa lo siguiente. Los ángeles caídos están tan organizados como están los ángeles buenos, con los mismos títulos y rangos. Primera de Corintios 15, verso 24, habla de tres diferentes rangos en la organización de los ángeles. Eso es muy importante que usted sepa. Lo explicábamos en la clase pasada que dimos, que Satanás es un imitador, esa es una de sus características. Y usted dirá, ¿por qué como que se pega tanto del tema anterior? Es que van de la mano. Entonces, en otras clases que vamos a dar de ese mismo tema que dimos anterior, vamos a hablar de la característica o funciones que tienen que ver con los poderes del enemigo, del maligno, en sí, de Satanás. Por ejemplo, cuando la Biblia le llama querubín protector, ¿en qué tiene que ver ese tipo de característica? Muchas personas aluden a que Satanás era un guerrero, o sea, que es un espíritu que tiene la facultad de pelear. Ahora bien, para la próxima clase vamos hablando de esa característica. La característica que sí define a Satanás era que era un ángel de luz y que él era un experto, su fuerte era, número uno, en la adoración, en ministrar la adoración. Número dos,
la sabiduría, que eso yo lo definí muy fuerte. Hablé del fuerte de Satanás, la característica fuerte de él, hablé fuerte de eso, de cómo él ejerció su plan, cuál era su objetivo. Entonces, yéndonos a lo que vamos a tratar ahora, ya citamos, si usted tiene una Biblia, busque Primera de Corintios 15, verso 24, vamos a ver qué el Señor nos tiene aquí en la palabra del Señor. Le voy a dar tiempo que usted busque su Biblia ahí. Lo estamos haciendo al pasito porque estamos aprovechando de que las personas nos han pedido más. Entonces queremos hacerlo un poquito despacio. Por eso usted ha visto que me estoy tomando más tiempo y lo estoy haciendo más pausado. Es con el objetivo de que usted tenga tiempo de buscar la cita bíblica, de hacer sus comparaciones y entender lo que estamos hablando. Entonces, Primera de Corintios al 15 nos fuimos. 15, verso 24. Si ya usted lo tiene, usted puede leer conmigo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego, al fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo demonio, toda autoridad y potencia. Amén. Aquí habla de autoridad y potencia. Es muy poderoso lo que está revelando la palabra aquí. Dice, porque es preciso que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Eso está en el libro de Primera de Corintios, al capítulo 15, verso 24. Entonces, aquí nos habla de autoridad y potencia. Entonces, el libro de Efesios 6, verso 12, que yo creo que usted tiene que saber lo que dice Efesios 6, verso 12, habla de principado, potestades, gobernadores. En Colosenses capítulo 2, verso 15, dice que principados y potestades. El Antiguo Testamento habla de demonios que fungen como gobernadores de naciones, tales como el príncipe del reino de Persia, en Daniel capítulo 10, verso 13 al 20. El príncipe bueno, sí, ya usted lo tiene. Préstele cuidado porque en base a esa situación usted se va a dar cuenta que los espíritus tienen un orden bien organizado para ello operar, para ello infundir lo que es el terror, el miedo y la obra demoníaca. En este mismo video es posible que usted vea lo que es la posesión demoníaca, cómo se da ese asunto de la posesión demoníaca. Y hay una pregunta también que me hicieron hace días atrás acerca de que si un cristiano, una persona creyente estando en iglesia, puede quedar endemoniado. Entonces, para esa respuesta, nosotros vamos a estar tocando algunos principios bíblicos aquí mismo para que usted entienda. Pero sí, una persona estando en la iglesia, siendo cristiana, puede quedar endemoniado. Ahora, es importante que usted entienda lo siguiente, que tanto en el ámbito bíblico nos dan herramientas para usted conocer cuando una persona está endemoniada y cuando no. Entonces, una cosa es que una persona esté influenciada y otra cosa es que una persona esté endemoniada. Si está influenciada, quiere decir que puede fácilmente quedar endemoniada. Eso es muy importante, que la persona tiene que, con urgencia, despabilarse y buscar ayuda con Dios y el Espíritu Santo
para que puedan ayudarle en esa situación. Hay muchas señales que la persona dan cuando están en esos síntomas de influencia. Toman reacciones diferentes, ya van perdiendo el ámbito de oración, van perdiendo el ámbito de la lectura de la palabra, ya no sienten la misma pasión para congregarse. Y el libro de Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Es decir, la costumbre de no congregarse puede hacer que una persona quede endemoniada o influenciada. Y cuando una persona queda influenciada, hay un campo magnético de fuerza demoníaca que desde afuera están eh, oprimiendo, gobernando la mente o tratando de gobernar la mente. Amén. Porque en sí los espíritus gobiernan luego que se introducen dentro. Luego que hay una posesión demoníaca donde el espíritu puede gobernar el individuo con esa actitud, pero una influencia acapara mucho. Una influencia te puede llevar a actuar de manera eh, demoníaca sin estar endemoniado. O sea, esa fuerza maligna tienen tanta influencia o la influencia de esa fuerza maligna son tan fuertes que te pueden a poner a hacer cosas sin tú estés endemoniado que son evidencias de demonios. Tienen que ver con el reino de Satanás. Entonces, seguimos aquí. Lo que es obvio es que la organización de los demonios es una imitación de la organización de los ángeles elegidos de Dios. Es decir, Satanás es un imitador, ya eso lo hemos hablado. Se conduce imitando todo lo que Dios o todo lo que él puede imitar de Dios. Porque desde el principio su anhelo ha sido querer ser igual que Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Entonces, la característica de ellos, de los demonios, que es el centro de lo que hoy estamos hablando, dice aquí, las características de los demonios pueden ser divididas en tres características. La A, vamos a estar hablando de la número 1. Su naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué son diablos? ¿Qué son malos? Pero vamos a leer algo aquí. La primera característica sobre la característica de los demonios es su naturaleza. Aquí debemos mencionar 4 cosas. La primera cosa sobre su naturaleza es que son seres espirituales. Punto muy importante que también lo hablamos anteriormente. De hecho, los demonios y los espíritus inmundos son unos y los mismos. Eso es obvio al comparar relatos paralelos. Por ejemplo, Mateo 17, verso 18, menciona un demonio, pero el relato paralelo de Marcos 9, verso 25, lo llaman espíritu inmundo. También encontramos los términos demonio y espíritu inmundo usando indistintivamente en Mateo 8, verso 16, Lucas 9, verso 38. El uso indistintivo de esos términos muestra que los demonios son seres espirituales, precisamente porque son seres espirituales que un gran número de ellos pueden existir en un espacio reducido. Así, una legión, o sea, lo que hablábamos ahorita, Lucas 8, verso 30, lo que yo estaba explicando ahorita, o sea, dentro de esto hay algo muy interesante, o sea, son espíritu inmundo. Hablamos en la enseñanza anterior que cuando Satanás fue sacado, fue desterrado, eh, y la tercera parte de los ángeles que con él también fueron desterrados, muchos de ellos perdieron su forma angelical, o sea, perdieron el cuerpo angelical. Entonces, para ser específico, hay teólogos que sujetan
y que bíblicamente tienen apoyo para desarrollar este tipo de enseñanza, porque hemos visto que hemos estado citando, pero en el ámbito que quiero decirle ahora, hay teólogos que sostienen que de esos espíritus que cayeron a la tierra, muchos de ellos llegaron sin cuerpo angelical, llegaron como espíritu. Entonces, aquí donde leímos, dice que le da lugar a ellos a poder ocupar, a poder amontonarse en un lugar por cantidades grandes. Lo que quiere decir es, hermanos queridos, que los espíritus inmundos son esos que no tienen cuerpo angelical, si me doy a entender. O sea, esos espíritus que operan, de lo que se están moviendo, fueron de aquellos que perdieron su forma. Es importante que usted entienda esto. Teológicamente es una teología que está apoyada en enseñanza bíblica, pero que son facetas de grandes teólogos, en lo cual es probable que hayan otros que tengan otra teología. Pueda que usted lea un libro que le hable de alguna enseñanza diferente, pero lo que les quiero decir es que para poder entender cómo es que habían tantos demonios en aquel endemoniado gadareno, que en Mateo menciona 2 y en Lucas 8:30 menciona 1. Si usted se pone a leer la escritura, se va a dar cuenta que ellos estaban en una tumba, en un cementerio. Era el lugar donde ellos se alojaban. Algo que siempre me gusta enseñar y es que a los demonios les gustan lugares oscuros, lugares que tengan que ver con acomodamiento en el área de la soledad, la tristeza, lugares que donde ellos realmente se alojan puedan estar cómodos. O sea, esos espíritus lo que hicieron fue llevar a los endemoniados a un lugar donde ellos se sentían cómodos. Un cementerio prácticamente, donde había tumbas, donde cerraban personas, enterraban personas. Entonces, ¿qué hacían? Prácticamente, no vaya a enseñar esto que le digo, pero probablemente una de las cosas que hacía que esos endemoniados recibieran tanto espíritu, usted sabe que cuando un espíritu sale de un cuerpo, anda por lugares secos buscando refugio. Y dice, al no hallarlo, quieren volver a su guarida. Pero, ¿qué pasa? Que cuando una persona muere, esos espíritus están merodeando, buscando dónde entrar. Por ejemplo, cuando se muere una persona, usted ve que ese momento de llanto, de dolor, es un momento trágico, es un momento donde las personas están vulnerables, pero también es un tiempo donde hay una atmósfera que a los demonios le encanta. Por eso usted va a algunos mortorio, velorio, como le decimos acá, y usted va a notar que en esos lugares, cuando no son creyentes, o a veces también cuando son cristianos, hay personas que caen poseídas, que caen endemoniadas y empiezan a gritar, guay, 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 y usted no entiende lo que está pasando. Hay veces que también supuestamente la persona que murió empieza a hablar a través de esa persona que se le montó. Pero sencillamente lo que pasó allí fue que ante ese acto, ¿verdad?, de sensibilidad humana, los espíritus pudieron penetrar al encontrar una guarida. A veces no se le da de que encuentren una guarida en el lugar de los hechos del mortorio. Entonces, cuando viene lo que es el cementerio, que esos espíritus siguen en esa atmósfera. Por ejemplo, cuando usted ve
esos entierros que van bebiendo, que van, mire, ahí se mueven demonios que usted no quiera saber. Yo le aconsejo a gente que no corra por ahí a menos que usted tenga que ir por obligación. Tiene que cuidarse. O encomídese a Dios mucho. Pero ahí se mueve el misterio. Entonces, esos espíritus llegan a esos lugares que son cementerios prácticamente, y allá donde estaba el endemoniado de Gadara, imagínense usted, esos espíritus buscando lugares, encontraron ahí donde entrar, lo dirigen ahí los mismos demonios. Es otro asunto. La organización que ellos tienen comunicación, los mismos demonios, trabajan en un común acuerdo y no común obediencia a su líder, que es el diablo. Y los cristianos que van a ver este video tienen que tratar de tomar en cuenta lo que estamos enseñando para que entiendan que la obediencia hace más poderoso al creyente y hace más poderoso a la iglesia. Es decir, cuando usted se somete a una obediencia, usted está haciendo que su organismo, la institución que usted pertenece como iglesia, no solo en el ámbito del templo, el concilio, sino la iglesia a nivel mundial, usted hace que la iglesia a nivel mundial ejerza más poder. La obediencia trae poder de Dios, trae resultados muy poderosos que ayudan a la iglesia a crecer. Gloria a Dios. Dimos muchas citas bíblicas que usted tiene que buscarla para que pueda entender. Vamos a ir. La segunda cosa sobre la naturaleza de los demonios es que no tienen cuerpo físico. Ellos pueden poseer un cuerpo físico, pero no tienen cuerpo físico propios. O sea, ahí está de lo que estamos hablando casi anteriormente. Y usted puede leer Mateo 12, verso 43 y verso 42, 45, perdón. Entonces, usted debe de entender lo siguiente. El hecho de que no tenga un cuerpo físico no quiere decir que no hayan quienes no tengan cuerpos angelicales. Cuerpos angelicales. O sea, hay ángeles que la Biblia lo menciona, ángeles caídos, que no lo menciona como demonios, haciendo referencia que hay ángeles caídos que mantienen el cuerpo angelical, pero hay otros que perdieron lo que fue esa estructura, esa forma de ángeles, lo cual se le dificulta y es más difícil para ellos en términos de lucha, términos de guerra y para poder convivir. Entonces, una de las cosas que produce más odio en esos espíritus, como los que operan en el primer cielo, que es la atmósfera, ¿verdad? Que son espíritus, en Efesios vamos a leer el libro de Efesios, vamos a leer esa cita que es muy, pero muy importante para que usted se enriqueza de conocimiento, mis santos hermanos. Aquí queremos tocar muchos temas, pero el tiempo es totalmente enemigo de uno, hermano. El tiempo se va volando. Wow, tremendo. Entonces, Efesios 6, que es muy importante para uno entender el orden de los demonios, en los cuales vamos a seguir abundando. Efesios 6, verso 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, Satanás vive acechando. Solo hablamos en la clase pasada. Satanás vive acechando porque él quien planifica. O sea, inmediatamente el enemigo ve un hombre de Dios, una iglesia, un hermano, una familia, sea cristiana y no cristiana, y ve originalmente, ve una puerta, él planifica de una vez una encrucijada, un ataque, una estrategia para cómo destruir esa familia, esa iglesia, ese hombre de Dios, etcétera, como usted quiera. En fin,
Seguimos leyendo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, es decir, no tienen un cuerpo físico. Amén. Sino contra principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra tales cosas espirituales de maldad en las regiones celestes. Vuelvo y repito, perdón, que como que se me nubló algo aquí. Contra huestes, ahí está, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, eran los espíritus que les referí ahorita, específicamente esos espíritus que no tienen ni cuerpo físico ni cuerpo angelical. Amén. Y que aquí le llaman hueste de maldad. Específicamente me refiero a eso. No sé la interpretación que tengan los demás o lo que usted quiere entender, pero yo me refiero a eso. Hueste de maldad. Amén. En las regiones celestes, en los aires, la atmósfera. Amén. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Muy interesante lo que hemos leído, mis amados hermanos. El orden de los demonios, usted ve la organización, tanto lo que estamos hablando como lo que leímos en Efesios, que están desde potestades, principados, gobernadores y huestes de maldad. Vienen de mayor a menor los rangos. Entonces, es una imitación de cómo operar que la copiaron de cómo opera o de cómo está organizado el reino de Dios. Es importante que a la hora de nosotros como iglesia, ministerio y todo lo que tiene que ver en el mismo orden, entendamos la importancia de la organización. Porque si entendemos la importancia de la organización, entonces nosotros vamos a entender cómo poder ser más efectivo y cómo pelear contra esos espíritus, potestades, principados, gobernadores y huestes de maldad. Es interesante eso. En la clase anterior hablamos de eso, hablamos de que usted tiene que cuidarse de percibir o escuchar algo que usted crea que sea Satanás y usted atacar o reprender a Satanás, donde usted literalmente y espiritualmente está teniendo un ataque. Imagínese ahí, huésped de maldad, un espíritu huésped de maldad. Pastor, ¿qué cambia con eso? Es que lo primero que ese espíritu no se va a creer porque ese espíritu está en, ¿cómo le digo? En reverencia a Satanás, sirve a Satanás, pero él no es Satanás, él no es el diablo. Él es un espíritu inmundo, es un espíritu que es más débil, que tiene su nombre, todos los demonios tienen su nombre, y él específicamente va a responder cuando usted se dirija o en el área donde él existe o que usted se sepa, que Dios les revele directamente el nombre de ese demonio, como a veces suele pasar. Yo he visto predicadores, personas que han tenido experiencia, que Dios les revele el nombre de esos demonios. Por ejemplo, Jesús, cuando está en Gadara, los mismos espíritus le dicen su nombre a él, a Jesús. Y eso se quedó ahí, no fue para que nosotros seamos bobos ni ignorantes, para que usted y yo conozcamos cómo funciona esa plataforma demoníaca. Entonces, hay un libro que yo leí, muchas personas yo creo que lo han leído, de Rebecca Brown. Ese libro habla de cómo aquella mujer experimentó, o sea, tuvo experiencia con esos demonios. Incluso ella tuvo que liberar una amiga que estuvo en el satanismo. Ya usted sabe que eso es profundo. Meternos ahí, eso es algo muy profundo. Pero una de las formas como ella fue liberando a aquella mujer fue que Dios le fue revelando espíritu por espíritu.
Hay veces que uno está ministrando y uno está reprendiendo y el demonio no se va. El demonio no se va hasta que usted no lo llama por su nombre, no lo reprende por su nombre. Cuando usted como ministro recibe la revelación o conoce, puede discernir el espíritu que está esperado, sea de Metresilí, sea de Santa Marta, sea espíritu de muerte, que Dios siempre va a dar el descendimiento. Pero mire, hermano, esto, el tiempo se nos ha ido volando. Vamos a tratar de hacer otro video porque de verdad que no queremos hacerlo tan largo porque a las personas no les gusta durar tanto tiempo viendo un video. Pero el tema está interesante. Vamos a dejarlo para otra ocasión. En el próximo video usted tiene que pedirlo. Así que Dios me le bendiga, Dios le guarde y escríbanos ahí. Cuando subamos este video, percátese de usted de una vez, comentar si quiere que hagamos otro video. Gracias por estar con nosotros.